Saludos mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Continuamos reflexionando el Evangelio de este martes de la tercera semana del tiempo ordinario del año litúrgico B. Pues está tomado de San Marcos en su versículo del 31 al 35 en el capítulo 3. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo llegaron las madres y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por escorro, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis hermanos y mis hermanas en Cristo, vemos hoy este pasaje bíblico que es muy usado por los hermanos esperados, los de otra denominación religiosa. Pues Jesús está reunido ahí con las personas necesitadas, marginadas, las enfermas, aquellas que han decidido escucharlo a Él, creerle en Él, tener fe en Él. Pues como ya habíamos leído anteriormente, que los familiares fueron a buscarlo porque como pensaban que estaba mal de juicio, pues ellos fueron a buscarlo. Pues Él señala y dice que sus hermanos, su madre, era escuchar la palabra de Dios y ponerlas en práctica. Es decir, tener esa fe y creer en ese Dios vivo, al Dios Padre que Él predicaba. Pues vemos que muchas veces toman este evangelio para distorsionar la palabra. Porque dice: mira, la madre la fue a buscar y mira que tenía hermanos. Porque ahí lo dice que tenía hermanos. Pues cuando Él dice hacer la voluntad de Dios es su madre, ¿qué hizo la Virgen María? Cuando el ángel le habla y le dice que iba a recibir en su vientre al niño Dios por obra del Espíritu Santo. Recibe la palabra, hace la voluntad de Dios. Es la primera cristiana, la primera que recibe a Jesús en su corazón. Entonces ella hizo la voluntad de Dios Padre. Y en cuanto a los hermanos, en esa época de Jesús no existía la palabra primo, sobrino, tío, tía, sino que todo era hermanos cuando tenían un parentesco, y también los que vivían en un mismo lugar, todo eran hermanos. Así mismo como nosotros, en el caso mío, que pertenezco a la hermandad de Maús, nosotros no mencionamos el nombre, le decimos hermano. Dios te bendiga, hermano. Hola, hermano, hermana. Asimismo, también en el caso de los franciscanos, el cual yo soy novicia, hermano, hermana. Los catequistas también, ¿cómo nos decimos? Hermana, hermano. Pues así mismo era en el tiempo de Jesús. Entonces, muchos han confundido de que dicen que Jesús tuvo más hermanos. Entonces hasta mencionan nombres, oigan. Mencionan a Santiago y a Juan. ¿De quién eran hijos Santiago y Juan? Hijos de Zebedeo, que sus madres llamaban también María, pero no era la Virgen María. Y otros que mencionan que eran hermanos y eran primos. Y como no existía la palabra primo, entonces se decía hermanos. Entonces Él mismo dice: el que escucha la palabra y la pone en práctica, el que hace la voluntad de Dios, es su hermano y su hermana.
Entonces tú y yo somos hermanos y hermanas de Jesús si escuchamos la palabra del Señor y la ponemos en práctica con nuestro testimonio de vida. Si cumplimos la voluntad de Dios, principalmente viviendo lo que son los mandamientos. Entonces, mis hermanos y mis hermanas en Cristo, tratemos de vivir una vida como la vivió María y como lo vivió los discípulos luego de su conversión. Primero, la Virgen María, que recibe la palabra haciendo la voluntad de Dios, a pesar de la consecuencia que podía tener. Porque en esa época la mujer que era infiel, adúltera, la mataban apedreada. Y ella creyó en el Señor y aceptó estar embarazada. Entonces, cumpliendo la voluntad del Señor. Ya lo que los profetas habían anunciado, que una virgen iba a dar a luz al niño Dios, al Salvador, al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces ella hizo la voluntad de Dios. Entonces, así mismo, nosotros debemos de hacer como ella hizo. Aceptar la palabra de Jesús. Creerle a Él como nuestro Señor y Salvador. Y vivir cada uno de nosotros esa hermandad como hermanos. No vivir juzgándonos uno con otro, ni maltratándonos, sino amándonos, así como nos amó Dios, que dio a su único Hijo para la salvación de todos. Entonces, amémonos, mis hermanos y mis hermanas en Cristo, y vamos a vivir esa palabra del Señor con nuestro testimonio de vida y anunciándola por todas las partes a que vayamos, donde sabemos que hace falta. Que el mismo Señor Jesucristo nos ayude a recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador, a vivir la santa palabra de Dios según su santa voluntad y cumpliendo sus mandamientos. Que Dios le bendiga. Amén.